Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Lucas, capítulo 6. Voy a leer varios versículos salteados, 37, 38 y luego 41 y el 42. ¿Sí? 37, 38 y luego nos pasamos al 31, al 41 y al 42. Versículos 37, 38 y después 41 y 42. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro seno. Porque con la misma medida que midieres, os será vuelto a medir. Versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja, echaré fuera la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en tu ojo? Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En su lugar, mis hermanos. Como ya puede prever, estamos ante unos textos, mis hermanos, que muy seguramente, mis hermanos, sin temor a equivocarme, es uno de los versículos más citados, aún por las personas no creyentes. Uno de los textos más usados por creyentes y no creyentes, más citados de la Biblia. No juzguen para que no seamos juzgados. No juzguen. Hoy en día, mis hermanos, quieren hacer a los delincuentes víctimas, llevando ese estandarte con tal de no juzgarlos, ¿verdad? Si alguien fue y da una matanza a un Walmart, están diciendo porque tenía problemas con su familia, tenían problemas psicológicos, él es una víctima, el papá y un hogar quebrado, y no nos hacen responsables ni siquiera ya los delincuentes de sus actos. Por otro lado, tenemos la gran campaña de falsa tolerancia hacia la LGTB y todo el abecedario. ¿Sí? Con ese mismo estandarte, no juzgues. No juzgues. Porque ¿quién eres tú para juzgar? Y estamos ante una época, mis hermanos, donde hacer esto, hacer juicio, es censurado. Censurado. A nosotros no nos han censurado ninguna predicación de YouTube porque no monetizamos. Porque no sacamos dinero en los videos. Por eso no nos han censurado. En otros casos, inclusive está considerado delito hablar en contra de las creencias de alguien más o hablar en contra de las ideologías que están en ese tiempo. Ahora, que haya pasado esto en el mundo, mis hermanos, no me sorprende, ni nos debería sorprender. Lo que me sorprende es que sea el mismo estandarte que se ha metido en las iglesias cristianas. También, lo mismo. Se ha convertido en el estandarte de muchos cristianos. Aquellos que prohíben hacer todo tipo de juicio o evaluación hacia los demás para encubrir su tolerancia pecaminosa. No, es que está en proceso, es que todavía tiene su vicio, todavía tiene su vicio de adulterio, anda adúltero porque está en proceso. ¿Y quién eres tú para juzgar? Usan el mismo estandarte para cubrir su falsa tolerancia pecaminosa. En ese tipo de iglesias, mis hermanos, hablan de Dios es amor y la fe y tu vida y obtener lo mejor aquí ahora y tu prosperidad y un año de abundancia, pero no hablan del pecado. ¿Pero quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú? Usan este texto como un permiso divino para tolerar el pecado de otros. Tú te callas, yo me callo,
Nomás echar el diezmo, ¿ah? Porque, pues, ¿qué puedo, ah? Hay que mantener esto. Mis hermanos, es realmente lo que está enseñando ese texto. Porque aquí dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No juzguen, aquí dice. Dios nos manda a hacernos de la vista gorda ante el pecado de los demás. Lo hemos hecho. Y no conteste tan rápido. No conteste tan rápido. Porque muchos de nosotros, aunque no lo digamos con palabra, nuestros hechos están llevando el mismo estandarte, no juzgues. Nuestros hechos. ¿Qué es lo que Cristo realmente está advirtiendo en ese texto? ¿Podemos juzgar? Bueno, mis hermanos, como primer punto, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. Lo primero, mis hermanos, ¿qué es lo que este texto no enseña? Porque este primer mandamiento no impide evaluar el estado espiritual de una persona ni confrontar su pecado. No lo está impidiendo. Porque para empezar, mis hermanos, y de este texto, a mí me sorprendió la cantidad de material que hay, pero la gran mayoría es de falsos. Falsas iglesias que lo usan como estandarte, como acabo de decir. Ahora, ese texto, mis hermanos, así de a priori, estamos en un sermón, el sermón del monte, donde Jesús está juzgando el juicio de los fariseos. O sea, ya de entrada Jesús está juzgando. Está implícito en el texto. Si lo ven en todo su contexto, está implícito. Jesús está juzgando el juicio de los fariseos. De entrada. Número 2. En su contexto inmediato, está hablando de discernir a los falsos maestros. En Mateo, usted lo puede ver y lo vamos a ver también en Lucas. Inmediatamente está hablando de cómo discernir al falso maestro, de cómo meter juicio para saber si alguien es falso o verdadero profeta. Mateo 7, 15 y 16. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? O sea, ¿qué nos invita a hacer Jesús aquí? Haz juicio de los frutos de aquellos que se dicen profetas, de aquellos que se dicen maestros. Haz juicio. ¿Y cómo debe ser ese juicio? Por sus frutos. Por el carácter y el tipo de vida que tienen. Entonces, tanto implícito como en su contexto inmediato, Jesús está hablando de hacer juicio. O sea que hay un juicio que sí debemos hacer y tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo. Ahora, ese texto también ya en el contexto de la Biblia, porque no nomás es agarrar un texto y hacerlo mi pretexto. Para tolerar el pecado de los demás. No, hay que ver el contexto inmediato y qué dice la Biblia en general. Porque la Biblia, mis hermanos, nos manda a hacer juicio aún del carácter de aquellos que se dicen ser cristianos. 1 Corintios 5, 9 al 13. Y tal vez le rechine a algunos. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Fíjese bien lo que está diciendo Pablo, Fíjese bien. Les he dicho, dice Pablo, que no se relacionen con personas inmorales. Versículo 10. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salir de este mundo. ¿Sí? Dios no nos manda a meternos en un monasterio. No. Si no, tendríamos, como dice Pablo, salir de este mundo. Entonces, ¿qué se refiere Pablo? Versículo 11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Punto. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer.
Y el amor al prójimo, ahí está, yo no soy. Yo nomás estoy leyendo. Ni siquiera para comer. ¿Sabe por qué? Porque se contagia. Se contagia. Pero no. Hay hermanos aferrados. Y es que esos son mis amiguitos. O lo que quiera. O los amigos de mis niños. Lo que quiera. Sígale. Sígale. Ahí está. No soy yo. No soy yo. ¿Acaso, versículo 12, me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben de juzgar a los de adentro? Hay un juicio. Y que todos nosotros debemos de evaluar, cuidar el testimonio de todos los hermanos que formamos camino de salvación. Aquí está. Dios juzgará a los de afuera. ¿Y qué dice? Disciplina eclesiástica. Expulsen al malvado de entre ustedes. Y el amor, ahí está. Aquel que se llama hermano, pero no entiende la reprensión de los hermanos, del pastor, del oficial, y no entiende, dice la Biblia, tenlo por publicano, pecador, expúlsalo. Yo tengo permiso de la Biblia, tenemos permiso de la Biblia Camino de Salvación para expulsar a todo aquel que dice ser cristiano, pero que vive una vida inmoral y no entiende la reprensión una y otra vez, porque no nomás es una, la Biblia manda varias, del pastor, de los oficiales, de la iglesia, no entiende, vámonos. Ya no forma parte de la congregación, se tendrá que evangelizar como alguien inconverso, pero ya no forma parte de Camino de Salvación. Así de sencillo. ¿Está prohibiendo Dios la disciplina eclesiástica correctiva? No. Dios nos manda a hacer disciplina correctiva cuando sea necesario. Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Vamos por partes. Si alguien pecare contra mí, no está diciendo que primero vaya y haga un show a la iglesia o con el pastor. No dice eso. Dice que primero yo y el hermano arreglemos las cosas, redargúyele, pasa juicio por su manera de vivir o por lo que haya hecho. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo corregiste y no hubo necesidad de hacer ningún show. Ahí entre los dos. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No yo dije, o yo pienso, o yo creo, o yo opino. No, con testigos. ¿Sí? Y si no oyere a ellos, fíjese bien. Entonces, primero en privado, luego con un grupo de hermanos maduros. Y luego, si no te oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenlo por étnico y publicano. Hay un juicio que Dios nos manda a hacer, que debemos y tenemos que hacer, sobre todo como tarea principal del pastor oficial. Pero todos tenemos que estar cuidando el carácter y el testimonio de todos los que formamos parte de la congregación de Camino de Salvación allá afuera. Todos. Hay un juicio que Dios nos manda a hacer. Tampoco ese texto está prohibiendo confrontar el pecado de otros. Tampoco. Efesios 5:11. Ya hemos leído ese texto varias veces. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, no juzgues. No dice eso. Quédate callado, porque esa es la otra. No, tampoco dice eso. Repréndelas. Aunque la sociedad nos tache intolerantes, de mente cerrada, incluso que haya cristianos que también se refieran a nosotros como faltos de amor al prójimo o sin el amor de Dios
por el prójimo, no hay nada más lejos que la realidad. Porque Dios claramente nos está mandando a hacer cierto tipo de juicio. Claramente, sobre el carácter de otros. No critiques a otros cristianos o pastores. No, espérame. Dios me manda, si es necesario, Dios me manda a juzgar inclusive a otros cristianos o pastores con nombre y apellido. Con nombre y apellido, como multitud de veces lo hizo Pablo. Porque Jesús se los dice en la cara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Sabe por qué hay cristianos que no, y llevan el estandarte de no juzgues? Muchos lo llevan por su manera de vivir. Porque ven el pecado, ven la gran falta de la doctrina de algún pastor o alguna iglesia y se quedan callados. Por temor a ofender o a crear conflicto. Y discúlpeme, Dios no nos manda eso. Si es necesario, tendré que confrontar. Si es necesario, tendré que exponer. Paulatinamente, como dice la Biblia, pero tengo que confrontar. Y cuando nos quedamos callados y no confrontamos, estamos llevando el estandarte. No juzguéis. El mismo estandarte que llevan todas las iglesias falsas. Aunque decimos aquí que no externamente con nuestra boca, nuestras acciones dicen otra cosa diferente. No seamos un matrimonio de Ananías y Zafira. Te callas tú, me callo yo, nadie sabe, vamos con el pastor, al cabo no se va a enterar. Vámonos. Se podrán poner de acuerdo entre matrimonio, hermanos, pero a Dios no lo engañan. A Dios no. Mis hermanas y mis hermanos, si nos callamos, si no confrontamos a nuestro esposo o a nuestra esposa por alguna situación que está haciendo de manera equivocada, mis hermanas, ustedes están siendo partícipes, llevan el estandarte de no juzgues. Y ustedes son parte también del pecado. Hay que confrontar, aunque no nos guste, aunque duela. Si realmente ama a su esposo, si realmente ama a su esposa, confróntela. Eso sí, como yo siempre digo, nomás estoy leyendo con la Biblia. No que yo opino, yo prefiero, no, con la Biblia. Con la Biblia. Entonces, muchos de nosotros, mis hermanos, aunque decimos que no, aunque decimos que no llevamos estandarte, no, sí lo llevamos con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. ¿Qué es lo que prohíbe entonces este mandato? ¿Qué es lo que Jesús está hablando entonces en este mandato? Primero, mis hermanos, tenemos que recordar que los fariseos, bueno, en el contexto donde estamos, porque lo que este mandato prohíbe es que cuando tengamos que hacer juicio, no lo hagamos como los fariseos. No lo hagamos como los fariseos. Eso es lo que Jesús está prohibiendo. Porque otra vez, ¿qué fue lo que dije al principio? Jesús está juzgando el juicio de los fariseos. Y Jesús lo que no quiere es que sus creyentes hereden prácticas, costumbritas pecaminosas de los fariseos. Jesús no quiere que cuando hagamos juicio, lo hagamos como los fariseos. Y entonces tenemos que hacer una pregunta. ¿Cómo lo hacen los fariseos? ¿Cómo lo hacen? Los fariseos, mis hermanos, tenían una muy alta estima de sí mismos. Veían a los demás con menosprecio. Los pecados de los demás eran horribles, pero los de ellos eran simples deslices. Simples y llanos y pequeños errores, los de ellos. Pero los demás estaban mal y ellos no. Los demás estaban mal y ellos estaban en un pedestal, mejor que todos los demás. Eran muy buenos juzgando a los demás, pero ciegos para ver sus propias faltas. Ciegos. Las faltas de los demás eran horribles, pero las de ellos no. Y Lucas nos advirtió de esto. O en el Evangelio de Lucas, porque más bien fue Jesús. Lucas 18:9.
Lucas 18:9. ¿Qué es lo que Jesús con esta parábola nos dice? Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos. ¿Quiénes son? Los fariseos. Confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros. Entonces, sentada estamos viendo un corazón jactancioso, un corazón que se cree mejor que los demás, que no ve su propio pecado, que no lo considera tan grave. Y cuando hace juicio a los demás, lo hace desde una posición altiva, menospreciando al otro. Menospreciando al otro. Hay una crítica. La palabra crítica, mis hermanos, en sí misma tiene varios significados. Y hay pensamiento crítico, que no tiene una connotación mala. Pensamiento crítico es analizar, es discernir las cosas que están de frente. Eso no es malo. Pero hay otro significado de la palabra crítico o crítica, que es incorrecta. Dice, es la acción de hablar desfavorablemente de forma trivial o pasar juicios severos con facilidad en contra de alguien. Ahí va de nuevo. Es la acción de hablar desfavorablemente de forma trivial o pasar juicios severos con facilidad en contra de alguien. Es aquel que va juzgando todo. En todo da su opinión. Y si es un error, tiene que hacerlo notar a todos. Siente un placer carnal por criticar a los demás, por encontrar errores en los demás. Le da placer encontrar esos errores. Le da placer mostrarlos a los demás como alguien se equivocó. Aún y cuando no tenga nada que ver. Se deleita en la crítica por la crítica en sí mismo. Por el simple hecho de criticar, anhela encontrar faltas en todos. Yo sabía que Dios iba a estar así también. Mis hermanos, nuestra naturaleza es esto. Criticar. Apuntar a los demás, pero no apuntarme a mí. Ocuparme en los demás, metiendo mi nariz en los demás, donde no me llaman, y no ocuparme a mí. Esa es nuestra naturaleza. Aquel que es apresurado en dar su opinión, aún y cuando no tiene la información completa. Parece como si estuviéramos deseando que así fuera. Cuando ni siquiera tenemos la imagen completa, cuando ni siquiera tenemos la información completa, de seguro, yo sé por qué le pasó. ¿No está revelando eso un deseo carnal en usted y en mí de que queremos que así sea? Porque todavía ni tienen la información, hermano, completa. Pero sí, ya estamos inmediatamente juzgando, y no nomás, porque el versículo no termina ahí. No juzguéis los seres juzgados, no condenéis y no seréis condenados, porque inmediatamente juzgamos y rápidamente condeno. Sí, hermano borracho, ya sabía. Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Ándale, que no era como pensaba. Son aquellos que sienten un poder, con el poder del juicio final y dictan veredicto sobre los demás. Tienen una tendencia a juzgar las intenciones y los motivos del corazón. Ojo con eso, ojo con eso. Estas personas, mis hermanos, que critican como los fariseos, que hacen juicio como los fariseos, ellos mismos están diciendo o se jactan de saber cuál es la intención del corazón del hermano. Y eso nomás lo conoce Dios, discúlpeme. El hermano me la tiró a mí. ¿Y usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe cuál es mi corazón al estar predicando ahorita?
Ah, pero somos buenos para saber las intenciones del corazón. El hermano no me quiso hacer este favor. De seguro. ¿Y usted cómo sabe? Podrán ver esto como algo bajito, pero mis hermanos, escúchenme bien. Estamos jugando a ser Dios. Estamos jugando a ser Dios. No es cosa baja, no es poca cosa estar tratando de ver cuál es la intención de lo que dijo el hermano. Cuál es la intención del corazón que me dijeron aún mis enemigos allá afuera. Porque estamos en el contexto de amor a los enemigos. Aún y cuando me la rayó. Estamos jugando a ser Dios. Ah, pero lo afirmamos con toda certeza. 1 Corintios 4, 1 Corintios capítulo 4, versículos 4 y 5. Fíjese bien. Aún Pablo mismo hablando de sus propias intenciones del corazón, o sea, sus propias personales intenciones del corazón. Fíjese lo que dice Pablo, no las de los demás, las de él. Porque aunque nada tengo mala conciencia, o sea, él diciendo, pues yo me autoexamino y no tengo mala conciencia de nada. Y luego continúa, no por eso soy justificado. Porque ni aún mismo yo conozco las intenciones de mi propio corazón pecador. Por eso necesito a Dios. Por eso no estoy justificado. Mas el que juzga el Señor es. No pongas el 5, espérame un poquito. Escúchame nomás. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. O sea que hay un tiempo. Sí hay un tiempo. ¿Cuándo es ese tiempo, hermano? Dígamelo para poder soltar mi juicio. ¿El que sigue? ¿Ahora sí? Hasta que venga el Señor. En la segunda venida, ahí se pone a juzgar las intenciones del corazón. Hasta que Él venga, revelará las intenciones del corazón de todos nosotros. Hasta que Él venga. No antes, hasta que Él venga. El cual también declarará lo oculto en las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Entonces, ¿hasta ahorita? No. ¿Es tiempo ahorita? No. Hasta la venida del Señor. Aquellos que juzgan como los fariseos tienen una imaginación muy fértil, porque de una mirada, decía un predicador, sacan una novela. El hermano me vio feo, la hermana no me saludó, el hermano me está haciendo cara de limón cuando estoy predicando. No es que somos buenos. Es que si para hacer novela no paramos, ¿por qué creen que los mexicanos somos buenos con la novela? No, pues no paramos. No te dijo nada, no sabes nada, o sea, no tienes que saber absolutamente nada. Es que me miró feo, hermano. Sacan conclusiones de cualquier cosa. De cualquier cosa. Dios no quiere que hagamos juicio como todo lo que acabo de decir. Así no. Aun cuando hagamos juicio de alguien o de algún hermano, tenemos que hacerlo con el corazón correcto. No así. No sintiéndome más que él, porque ahorita pasamos a ese punto. El que critica como los fariseos condena a la persona, o sea, lo toma personal. Lo toma personal. El que critica como los fariseos se enfoca en las faltas de otros y las mide por su propio estándar y o preferencias, porque eso sí, son buenos para criticar a los demás, pero según lo que ellos prefieren. No la Biblia, no, lo que yo prefiero. Es que me gusta que prediquen más suavecito, por eso me cae gordo el hermano Germán. Sorry, pero mientras prediquen la palabra de Dios, pues. No, es que eso es crítica en base de preferencias.
Y eso no se vale. Eso no es justo. Eso no es un juicio justo. Este es un juicio justo. Aquí. Ridiculiza al otro. Le critica como los fariseos. Ridiculiza al otro. ¿Cuántas veces los fariseos no trataron de ridiculizar a otros pecadores delante de Jesús? ¿Cuántas veces? El que critica como fariseo ridiculiza al otro delante de quien esté. Destruye la reputación del otro. ¿Qué dice ahorita la Biblia? Primero en privado, luego con 2 o 3, y luego entonces ya sí no, ahora sí con la iglesia, pero primero privado. Pero no, el que critica como los fariseos destruye la reputación del otro. Busca siempre confrontar públicamente, siempre, que los demás sepan. Hace juicio basado en experiencias. ¿A qué me refiero? Si la otra iglesia me trataron mal, o en la otra persona me trató mal, y el hermano me hace algo similar, pecado, ya lo está condenando. Cuando ni siquiera todavía no pasa nada. Asume lo peor. Son buenos para asumir, como acabamos de decir. No tiene gracia, no tiene misericordia por los demás. Y detrás de todo esto hay un orgullo. Orgullo. Una apreciación de sí mismo de mucho más valor que todos los demás. Por eso se sienten con el derecho de hacer condenaciones duras, críticas sin misericordias y vengativas. Porque me creo mejor que el de enfrente, que el de al lado, que el de atrás. Me creo mejor. Y por eso me siento con el derecho de hacerlo. Ojo. Ojo. Esto no es solamente para aquellos que lo hacen. Aquí. Oh, hermanos, aquí. No lo digo porque sé controlar mi lengua. No lo digo, ni lo expreso, ni lo hago. Pero aquí, si Dios pudiera poner aquí, en las pantallas, lo que tenemos aquí. Mis hermanos, Dios nos manda a una justicia mejor que la de los fariseos. Y eso incluye aquí. Es amar a mi enemigo sinceramente. Es hacer un juicio justo sinceramente. No de dientes para afuera. ¿Cuántas veces no hacemos todo lo que acabo de decir? Aquí. Aquí. No se lo dijo a su esposo, no se lo dijo a su familia, no. Usted solo o sola, mire, aquí. Ya levantó juicio, ya condenó, ya le dio una arrastrada por el piso del hermano, de seguro, y sabe, y está así. Por eso dice Pablo, en el día del Señor nos vamos a llevar sorpresa. Y se va a aclarar el corazón de muchos. Pero parecen angelitos. Aquí, hermanos. ¿Qué espera entonces Jesús de nosotros? ¿Qué espera Jesús de nosotros? Como le decía ahorita, que nuestra justicia sea mayor que los fariseos. Así después de la bienaventuranza, es lo que dice Jesús, que nuestra justicia sea mayor que los fariseos. Debemos ser pobres de espíritu. Otra vez las bienaventuranzas. Otra vez estamos bajo el marco de las bienaventuranzas. Necesitamos ser pobres de espíritus, porque el pobre de espíritu se considera a sí mismo. Me considero a sí mismo y veo mi propia maldad, no la del enfrente. Mi propia maldad. Es necesario ser pobre de espíritu para poder juzgar con rectitud. Estar consciente de mi propia maldad y entonces poder juzgar. Saber que yo mismo he pecado también. A lo mejor no igual, pero yo también he pecado. Yo también tengo mi maldad delante de Dios, entonces hago juicio. Los cristianos deben de recordar que separados de la gracia de Dios no seríamos mejores que ningún inconverso. Es por su gracia que somos mejores que ellos. Es por su gracia. No debe existir jactancia y menosprecio por los demás. Ninguna pizca de jactancia debe haber en nuestro corazón al hacer juicio. Cuando hagamos juicio a algún hermano, porque tendremos que hacerlo en algún momento, tendremos que considerar siempre nuestra propia naturaleza caída, que sin la gracia de Dios no seremos nada. Santiago 4:12. Solo, ya con todo ese contexto, ese texto ya toma más sentido. Santiago 4:12. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres el que juzga a tu prójimo?
otro texto para justificar que nadie juzgue. No, 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 no. Ese es el contexto. Todo lo que amamos es el contexto. ¿Quién eres tú para sentirte más que los demás y juzgar con esa jactancia? ¿No te salvó Dios también del lobo cenagoso a ti? ¿No te limpió también Dios de toda la porquería del pecado que traía? Tampoco debemos de juzgar ni hacer conclusiones sin antes escuchar o entender razones. Entender razones. Debemos escuchar al otro, que nuestro juicio sea basado en hechos, analizando las causas sin dar por sentado nada. Eso es discernir. Eso es discernir. Escuchar, entender razones, ver los hechos y entonces juzgar, emitir juicio y emitir sentencia o condenación. Entonces, Juan 7:24, no juzguéis según lo que parece. Otra versión dice según las apariencias, sino juzgad justo juicio. No según lo que parece. Es que yo lo vi. También lo vio, ahora tráigalo usted en privado y escuche las razones. Escúchelas. Que no tengamos ese juicio jactancioso y soberbio entre los hermanos. Que no tengamos ese juicio jactancioso y soberbio entre nosotros, hermanos. Romanos 14:13. Biblia de las Américas. Por consiguiente, ya no nos juzgamos los unos a los otros, sino más bien decir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Bajo su propio y respectivo contexto. ¿Significa eso entonces que no debo de ver o redarguir el pecado del otro? No, no está diciendo eso. Lo que dice es que no juzgues como los fariseos. No te pongas a hacer un juicio que nomás es piedra de tropiezo para los demás. Que ni sabes, y el pobre hermano ya levantaste un chisme delante de toda la iglesia. Ni sabes. Pero ahí andas, pero buenos para hablar, buenos para asumir. Y ni sabes. Es más, es que el hermano dijo. Y luego me pongo a ver quién es. Oiga, hermano, pues usted no fue. Si usted ni estaba ahí, hermano. Así como que, ¡pum!, mágicamente le llegó la información a otro hermano. No seamos hipócritas. Dios no quiere. ¿Qué espera Jesús? No ser hipócritas. Versículos 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no la consideras? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, deja echar fuera la paja que está en tu ojo y no mirando tú la viga que está en tu ojo? Está ahí. Lo que está diciendo Jesús es, te estás fijando, estás muy preocupado por la paja, por la pequeña estillita que trae el hermano en el ojo. Y tú traes un tronco, una viga de construcción delante de tu ojo. Es hipócrita. No lo digo yo, dice ahí hipócrita. ¿Cómo podemos, mis hermanos, tener la cara de andar juzgando a los demás cuando yo mismo traigo un problema y a lo mejor hasta peor que el hermano? Dios está diciendo en pocas palabras, ocúpate de lo tuyo. Deja de ocuparte tanto de los demás y ocúpate de lo tuyo. Y entonces cuando te ocupes de lo tuyo, entonces. Pero hasta entonces, ocúpate de ti. Hermano, ya estoy bien, de veras. Hermano, yo traigo mis ojos limpios, mire. De veras. De veras. Y le voy a decir algo, mi hermano. Regularmente en la Biblia, los que
a los que realmente Dios les encarga ese juicio, pastor y oficiales. ¿Que todos debemos andarnos cuidando? Sí, amén. ¿Que todos debemos de ir con el pastor en caso de una situación? Sí, amén. Pero al final, el escudriñar, ya está hablando de una vida eclesiástica en la iglesia, al final escudriñar es el pastor. Porque a lo mejor usted anda igual. Número 1. Está hablando de cuando le llamamos la atención a alguien por algo y que yo también lo hago o inclusive hasta peor. No somos hipócritas. Continúa el versículo 41. Hipócrita, echa primero fuera de tu ojo la viga y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No quiere decir que no deba sacar la paja del hermano, no. Si lo amo, debo ir con mi hermano para sacar esa paja. Pero primero saca tu viga. Primero. Porque a lo mejor lo que estás juzgando, tú también lo haces. Inclusive está peor. Número 2. Tal vez eso de lo que estamos llamando la atención a alguien no se compara con lo que yo hago. Y como no sale a la luz, como nadie sabe, pues me siento con la autoridad para irte a decir, hermano, no seamos hipócritas. O también, la manera por la cual llamamos la atención no está al nivel a la falta cometida. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Haciendo un show cuando no era para tanto. En lugar de primero corregirme, yo busco corregir a los otros. No seamos así. Cristo nos llama a dejar de enfocarnos a otros y enfocarnos en nosotros mismos. Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar al otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Por eso dice, no juzguéis como los fariseos, para que no estés juzgados. Porque tú juzgas como los fariseos y haces lo mismo. Estás llamando la atención por lo que tú mismo haces. Te voy a decir de alguien que sí juzga rectamente. Dios. Y juzga a los que juzgan de esa manera. La viga es aquello que está en nosotros y que nos bloquea de una correcta vista hacia los demás. Empezando, esa viga tiene un nombre, empezando por nuestro orgullo. El que discierne, ahorita veíamos que el que critica, condena, lo toma personal. El que discierne, condena la acción. Y me refiero a que no lo toma personal. No lo toma personal. El que discierne distingue entre preferencias, valores no negociables. Sabe distinguir entre lo que es mi preferencia y lo que es no negociable. Que a lo mejor yo no estoy de acuerdo con alguna práctica del hermano, pero pues no es pecado. ¿Qué tengo que decir? Nada, quédate callado. Ni aquí. Pero si algo es pecado, algo que no es negociable entonces, pero el que discierne, el maduro, sabe distinguirlo. Tiende a confrontar en privado. No, él no quiere hacer un show, él, como dice la Biblia, primero en privado. El que discierne tiene gracia y misericordia, eso es lo que espera Dios de nosotros. Gracia y misericordia al momento de levantar juicio. Hay una advertencia, hermano, versículo 38, me la salté. Hay una advertencia, versículo 38. En la segunda parte del versículo 38 dice, porque con la misma medida que midieres, os será vuelta a medida. De la misma medida, con la misma regla que midas,
yo te voy a medir, dice Dios. Cuidado, cuidado. Esa es la advertencia. De la misma manera que tú estás midiendo, yo te voy a medir. Es algo similar a la oración. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con la misma vara, ok, dice Dios. ¿Quieres esa? Ok, yo también te voy a medir con la misma. Dios está diciéndonos que hasta donde tú tengas gracia, hasta ahí Él la tendrá con nosotros. Así como nosotros miramos a otros, Él nos va a medir a nosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, tiene una obra en proceso con nosotros, hasta ser la imagen de Jesús. Amén. Y cada vez que nosotros emitimos juicio de esta manera, Dios orquestará todas las cosas para probarnos en aquello que levantamos juicio y misericordia. Dios sí conoce la intención de mi corazón. Dios sí conoce la intención de su corazón, hermano. Y cada vez que usted levante juicio de esta manera, Dios va a orquestar todas las cosas para que al rato usted esté cayendo por lo mismo o peor. Porque Dios tiene que obrar en nosotros, mis hermanos. Y tiene que, con el cincel y el marro, quitar lo que está estorbando. Eso es cuando juzgamos como los fariseos juzgan. Con jactancia y misericordias, viendo a los demás, menospreciándolos. Todo lo que acabo de decir. No es que no imitamos juicio otra vez, sino de hacerlo con el corazón correcto. Con el corazón correcto. Ojo, decía un predicador, es como un boomerang. Emites tu juicio incorrectamente con el corazón incorrecto y al rato. Y no es karma, no es karma. Es que Dios, el Espíritu Santo, tiene una obra con nosotros y nos tiene que perfeccionar. Nos tiene que perfeccionar. Es que somos de Él. Decía un predicador, y me gustó esta frase, dice, cuando nosotros nos rehusamos a ser instrumentos de gracia, el uno para el otro. Cuando yo me rehúso a ser instrumento de gracia en las manos de Dios, el uno con el otro, nos convertimos en instrumentos de justicia, el uno para el otro. ¡Qué infierno! ¿Qué infierno? En lugar de ser yo un instrumento de gracia, un Bernabé. Porque mis hermanos, nos encanta ser Pablo. Nos encanta tener una reacción fuerte y hablar fuerte y caminar fuerte y predicar fuerte, pero también se necesitan Bernabés. Y hay algunos que ni siquiera tienen la personalidad así, pero la quieren así. ¿Por qué? No sé. Pero también en la iglesia necesitan Bernabés. Bernabé no despreció a Marcos. Pablo sí. Y se equivocó Pablo. Y Bernabé lo abrigó. Y después Marcos escribió el Evangelio. Y Marcos estuvo en la muerte de Pablo. Ah, Pablo, te la tragaste. Sí, te la tragaste, Pablo. Sí, era un ser humano. Era un ser humano. Bernabé, cuando todos estaban criticando a Pablo y nadie quería a Pablo en la iglesia, Bernabé lo abrazó y lo introdujo a la iglesia. Hermano, deje el carácter de Pablo, al que Dios le haya dado el carácter de Pablo, sí se necesita también, pero también se necesita el carácter de Bernabé en la iglesia. También se necesita. No nos convirtamos en instrumentos de justicia el uno al otro. No, mis hermanos, seamos instrumentos de gracia. Otra vez, no significa que no voy a reprender o redarguir el pecado del otro, sino que lo voy a hacer con el corazón que Dios quiere que lo haga, correcto, misericordia, con gracia, escuchando antes de nada de asumir, sino escuchar. Por último, quiero terminar. Quiero terminar con una historia que escuché pues lo escuché cuando estaba estudiando esto, mis hermanos, y algunos conocen a este predicador, no sé si lo voy a pronunciar bien, Charles Swindoll, y algunos lo conocen, algunos saben quién es él. Y él decía, un predicador estaba contando la historia que él cuenta en un libro de él, de Charles Swindoll, y estaba diciendo que en una ocasión a él le tocó
dar una serie de conferencias, 3 días seguidos, conferencias. Sí, el pastor, el predicador y conferencista también, ¿verdad? Entonces, cuando estaba dando esta serie de conferencias, a mero enfrente, se sentó una pareja, un matrimonio. Y él, a los 10 minutos de estar predicando, a los 10 minutos de predicar, el esposo, el hombre, se quedaba bien dormido. 3 días seguidos haciendo lo mismo. Los 3 días este hombre quedándose dormido, a los 10 minutos. Dice él que él pensaba, así mientras predicaba, hermano. Es que es una lucha cuando usted se para a predicar, o cuando está dirigiendo, cuando está evangelizando, cuando está haciendo lo que sea. Es una lucha, mis hermanos, porque al mismo tiempo que estoy hablando, estoy peleando aquí adentro. Y él decía, mientras predicaba, aquí adentro, para que lo traen. De seguro lo trajo la esposa. Si yo digo que la esposa no deben de forzar a sus maridos, ¿para qué viene? Nomás está ahí, no escucha, no. Aquí. Mientras predicaba, mientras ministraba, 3 días seguidos. Al final de las conferencias, el matrimonio se acercó. La esposa le dijo, pastor, le quiero pedir una disculpa. Como usted notó, mi esposo se estaba durmiendo, se dormía. Pero eso fue porque tiene cáncer terminal y le están dando dosis de morfina. Y su último deseo era verlo a usted. Se da cuenta, hermano, lo fácil que juzgamos, lo fácil que levanto juicio, lo fácil que apunto. Aquí. Puedo estar predicando muy bonito. Y aquí adentro. Miserable hombre de mí, dice Pablo. Miserable hombre de mí. Qué fácil juzgamos. Eso, mis hermanos, déjeselo a Dios. Y terrenalmente, déjeselo al pastor. ¿Cuántas veces no hemos sido nosotros los que juzgan según las apariencias? Realmente, mis hermanos, podemos confesar con sinceridad si hemos sido obedientes a estos 2 mandatos. Amar a mi enemigo y no juzgar como los fariseos, por apariencia. Mis hermanos, escúcheme bien. Si entre nosotros no nos motivamos y somos instrumentos de gracia, cuando llegue el momento de redarguir un pecado, el hermano no va a escuchar. Porque la primera palabra que escuchó de usted fue una condenación de pecado. Que a lo mejor es verdad, pero lo primero que el hermano está escuchando de usted es una condenación de pecado. En lugar de que antes ya pasó el hermano tiempo con usted, palabras de ánimo. Cuando es así, cuando un hermano ya tiene cierta relación con otro, cuando ya han escuchado palabras de ánimo entre unos y otros, y entonces viene a redarguir por un pecado. Es muy diferente a que la primera palabra que el hermano escucha de mí es pecador. Se necesitan más de una vez, y no solo Pablo en la iglesia. Escudriñemos, mis hermanos, nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos juzgado aquí, en la mente? Y pidamos de perdonar.